periodismo es contar algo que alguien quiere que permanezca oculto, que no sea contado. O sea, porque contar lo que todo el mundo quiere que se cuente es promoción y publicidad. Y creo que la esencia del periodismo, y mucho más el periodismo político, es ese: contar algo que alguien no quiere que se sepa. Me parece que la especialización obviamente se da de hecho, pero que en realidad uno debe ejercer el periodismo, ¿no? Entonces, si uno ejerce el periodismo, se maneja algunas técnicas de cuál es este oficio, que insisto, me parece que es más un oficio que una profesión, puede desempeñarse y cubrir el área temática que sea, ¿no? Más en una sociedad que ofrece hoy una realidad que es compleja y multidisciplinaria, porque cada uno de los fenómenos que ocurren permite un abordaje desde donde sea, desde lo económico, de lo político, de lo social, desde lo cultural, desde lo histórico, desde lo anecdótico, desde lo profundo, desde lo banal, desde todo punto de vista. Entonces me parece que ese es el lugar donde uno se debe parar, ¿no? En tener la visión lo más amplia posible. En mi caso, no sé si elegí o tuve la posibilidad de que yo empecé a trabajar en los SRT con una beca ya por el año 85. Hice todo tipo de cobertura, como generalmente ocurre en las radios, donde las especializaciones no se dan tanto, en radio y televisión, donde no hay tanta especialización, sino que es mucho más amplio el abanico de temas. Pero había tenido asignado algunas coberturas cuando hice móviles en legislatura, municipalidad, poder judicial, que estaban más vinculadas a lo político. Y después, el año 93, que me llamaron del diario, la prensa gráfica sí está un poco más segmentada, con especializaciones, con secciones y demás. Y ahí entré en la sección política porque era el lugar donde había una vacante y donde me habían convocado. Y ahí me quedé, digamos, y a partir de ahí como que se fue dando el tema de esta especialización, entre comillas, porque me parece que uno debe hacer, insisto en el concepto, uno debe ejercer el periodismo. El tema de la especialización es una añadidura que viene después, ¿no? Me parece que estas visiones heroicas que uno trata de darle a cada uno, todos creemos que lo que hacemos es lo más importante y está bien. Me parece difícil hacer un gol en la final de la Copa del Mundo. Para mí es una cosa difícil, si no, preguntarle a Palacios. O sea, tiene una complejidad, digamos. Pero quien no asuma que va a ejercer un rol de interpelación del poder, de análisis de los hechos que hacen las personas que tienen poder, y cree que eso es un lecho de rosa y que está exento de presiones, de tensiones y de conflictos y demás, y bueno, que se dedique a otra cosa. O sea, eso es obvio. Si vos te vas a dedicar a esto, o sea, es obvio que estás sabiendo que hay una serie de reglas de juego. Estás cronicando, interpretando, analizando hechos que tienen que ver con el poder. Eso no puede ser necesariamente un lecho de rosa, no debe ser un lecho de rosa, porque si es un lecho de rosa, algo estás haciendo mal. La base del sistema democrático es el contrato que se firma entre el gobernante o el representante, puede ser en este caso un legislador, a través del cual el ciudadano le transfiere el poder, porque el poder reside en la ciudadanía, le transfiere el poder como una especie de escritura. Cuando uno dice, bueno, te transfiero la propiedad, bueno, toma, te transfiero para que vos me representes. Ese acto debería ser sagrado, muy custodiado, muy vigilado, muy amparado, muy protegido por toda la ley. Es un compromiso tanto de quienes tienen responsabilidad de gobernar, de legislar, de juzgar, como todos los ciudadanos deberían protegerlo a ultranza. Por una serie de vicios el sistema se ha ido degenerando, nuestro sistema electoral. En algunos casos se han hecho avances, en otros no tanto, en algunos casos los avances fueron parciales. Ya hay 4 provincias que han cambiado sus sistemas electorales, con fallas, con problemas. Salta tiene problemas, Santa Fe, Córdoba, Capital Federal, que también lo cambiaron, tienen sus problemas, pero por lo menos han ido modificando.
la legislación nacional no se cambió y era obvio que en algún momento iba a estallar. Acá el problema en Tucumán es muy complejo, digamos, porque hay un problema antes de la elección de legislación, de permitir la proliferación de candidatos. Para un sistema democrático es tan dañino que haya un único candidato como que haya una cantidad infinita de candidatos, porque las dos cosas dificultan la elección. Es muy difícil elegir cuando hay uno solo y es muy difícil elegir cuando hay 1.000.000. El segundo tema es la falta de control y de regulación del uso de los aparatos estatales en función de los intereses de un determinado partido, porque alteran la libertad del ciudadano y demás. El tercer elemento es la confección de las boletas en sí mismas, que obligan, las boletas tradicionales obligan a todas las fuerzas políticas a tener un ejército de fiscales, y el que no puede tener fiscal en todas las mesas tiene un deterioro o un perjuicio sobre el otro, por el tema del robo de boletas, etcétera, etcétera, etcétera. El cuarto punto es realizar la votación, las trampas cada vez más amañadas en la carga de los datos, en la adulteración de planillas y demás, con lo cual cada una de estas cuestiones requieren un análisis, si bien es cierto, una visión en conjunto, pero un análisis individual y una solución individual. Hay que cambiar legislación en materia de presentación de candidatos y de autorización de alianzas y de partidos, obviamente prohibiendo absolutamente todos los sistemas como el lema, el sublema, enganches, sumatorios y demás. Hay que avanzar en sistemas electorales que pueden ser la boleta única o no, algunos que morigeren el peso de los aparatos partidarios en todo el tema de robo de boletas y demás. Hay que generar condiciones de equidad en las campañas electorales, hay que regular a ultranza el tema del uso del aparato estatal en función de una campaña, y hay que tener un control estatal, judicial mucho más firme y sólido en el tema de el escrutinio concreto y real, que es el primero que se hace en la mesa. Me parece que los temas de transparencia están demasiado atados a los vaivenes de la economía, cuando debería ser una cuestión de principios éticos que no tengan que ver que si las cosas si la situación económica genera cierto bienestar y más o menos variables controladas de empleo, inflación y demás. El eje se sale de los hechos que tienen que ver con la transparencia y la corrupción, y cuando la situación económica empiece a tener algunos tormentos, la situación de la corrupción empieza a ser un eje fuerte. A mí me parece que la cuestión de la ética en el ejercicio de la función pública debería ser central y atravesar toda la discusión política, más allá del momento que se vive, más allá de la fuerza política a la que pertenece, más allá de la adhesión que uno tenga al proyecto. Entonces, tener, tanto como ciudadano, como actor social, cualquier sea el rango, una posición de condena permanente hacia esos hechos, y no decir, bueno, tolero los que son los hechos de corrupción porque forman parte del proyecto político que a mí más o menos me satisface, y condeno solo lo de los otros. Parece que esa es una cuestión que la Argentina todavía no ha incorporado como eje en su discurso político y ciudadano. Me parece que se enmarca en esta cuestión de las dudas eternas que nos quedan de todas las cosas, por la falta de justicia que actúe de manera eficiente e independiente. Hubo en la Argentina casos muy complejos bueno, el atentado de terrorismo internacional, que fue el caso AMIA, lleva 2 décadas sin esclarecimiento y sin justicia. Justamente era uno de los temas que estaba investigando Nisman, como pasaron una serie de fiscales, la explosión de Río Tercero vinculada con el tráfico de armas, lleva también 20 y pico, va a cumplir 20 años
sin todavía juicio fundamentalmente a los autores intelectuales, y todavía sin resolverse el tema de las demandas civiles. En Córdoba estamos viendo juicios que se están realizando, empezando ahora, de hechos cometidos en el año 99, 2000. Una justicia en cuanto no solo al Poder Judicial, sino a todo el andamiaje del Estado, que le lleva 20 años para juzgar y esclarecer un hecho, que 20 años muy probablemente no se esclarezca nunca. Tiene realmente una deuda muy grande con la sociedad. Y en ese marco, que un fiscal que denuncia a la presidenta, más allá de la consistencia o inconsistencia de la denuncia, parece muerto y en una circunstancia muy dudosa, me parece que forma parte de esto de que nos quedan las dudas, y estas dudas quedan eternas. Entonces, ¿qué pasa cuando queda la duda eterna? O sea, a falta de un pronunciamiento confiable, claro, sustentable de la justicia, está el pronunciamiento individual de cada uno. Entonces están los que descreen del gobierno, dicen lo mataron, lo mató el gobierno para encubrir. Los que creen en el gobierno dicen no, fue un suicidio, fue obra de alguien que quería perjudicar al gobierno, no, están vinculados. O sea, dejan al arbitrio de cada uno de los ciudadanos un pensamiento que debería tener una cuestión de un fallo judicial. Y ahora cualquiera sea el fallo, mañana sale, ya llevamos 7 u 8 meses de la muerte de Nisman, y bueno, y ya 8 meses después va a salir un fallo de bueno, es tal cosa, y si la justicia dictamina que fue suicidio, y una mitad de los argentinos va a decir no, este fallo es trucho porque se fraguaron esto, aquello elementos. Si lo dice no, fue un homicidio, el resto dirá no, este es trucho porque se fraguaron esto y este elemento. Entonces hay una desconfianza en el sistema judicial basada en acciones del propio sistema judicial que hace que uno desconfíe, ¿no? Me parece que el caso Nisman también revela una cosa que planteábamos al comienzo, la ciclotimia de los argentinos, sí. De repente, de una conmoción institucional que no era para menos, matan a un fiscal que había denunciado a las principales autoridades del país. De esa conmoción pasamos a que sea un tema que casi ni figura en la agenda de discusión. Habla de nuestros cambios muy, muy bruscos en el humor y en los comportamientos sociales. La mayor definición de la PASO es que no hubo definición, digamos, que todo está abierto, que puede haber un triunfo en primera vuelta del oficialismo o no, que la oposición puede lograr un balotaje y una segunda vuelta o no. El escenario, el resultado de las primarias arrojó algunas conclusiones, como que el oficialismo es el partido más votado, pero no tiene los votos suficientes como para ganar por sí una elección, con lo cual va a necesitar sumar adhesiones de otros sectores de la ciudadanía que no adhieren abierta y expresamente a las políticas del gobierno nacional, y que la oposición necesita de una política obviamente de coaliciones que no se puede ya dar después de las PASO obviamente, pero una política de que alguno de los referentes de la oposición sume adhesiones del otro para poder consolidar. Con lo cual este proceso electoral, este proceso intermedio, digo, entre las primarias y la general, es muy, muy complejo. Lo estamos viendo porque mientras uno sale a buscar esos votos que le faltan, tiene que retener obviamente los propios. O sea, tanto Scioli como Macri o Massa, ya más relegado, lo primero es retener lo que tiene en la mano. Y mientras retiene lo que tiene en la mano, con la otra tratar de cosechar algo más, y eso es muy complejo, porque a veces salir a buscar, en el caso del candidato oficialista, salir a buscar un votante que no responde al gobierno nacional puede llegar a tener con su discurso una pérdida de adhesiones dentro de los que le responden. En la oposición también hemos visto como las piruetas que tuvo que hacer Macri llegando al final de la campaña y que lo dejaron medio desacomodado. Bueno, es una ingeniería muy, muy compleja y que abre un escenario interesante para el 25 de octubre. Los
conceptos absolutos no existen en ningún lado. Toda actividad humana tiene condicionamiento. Todos tenemos condicionamiento. Recién en broma decía lo de difícil y complicado hacer un gol en la final del mundo. O sea, un jugador de fútbol tiene condicionamiento, o sea, no es lo mismo jugar en un equipo que jugar en otro, jugar en un torneo que jugar en otro. Aparte, ya cualquier juego, si bueno, vas a jugar al fútbol, vos sabés que podés jugar dentro de los límites de la cancha, que no le podés tocar con la mano, que si te la toca con la mano te sancionan falta o te ponen amarilla. Y cualquier actividad humana tiene un condicionamientos materiales, condicionamientos propios. Se habla mucho de los condicionamientos en el periodismo y demás, de las imposiciones que ponen las empresas o el Estado y que les obliga a los periodistas y así. El mayor condicionamiento del periodismo sigue siendo la capacidad individual de cada uno. Yo remarco y lo sostengo, el mayor condicionamiento es la capacidad individual de cada uno. Porque a veces hay un montón de cosas que no se dicen, que no se hacen, que no se avanza, que no se investigan, que no se profundizan por incompetencia personal, porque uno tiene un límite en su formación, en su capacidad, en su habilidad, en sus posibilidades expresivas, y cuando llega a ese límite no lo puede traspasar, digamos. Entonces ese es el mayor condicionamiento. Después, que los medios tienen su línea editorial, que demás, sí, es así, pero a mí, en mi caso, no he tenido grandes conflictos. Es decir, yo he planteado en notas cuestiones que no estaban muy a tono con la línea editorial de las empresas en las que he trabajado y no he tenido inconvenientes, digamos. También hay una cuestión de mito, de leyenda, de creer que las líneas editoriales que existen, no las estoy negando, existen, pero no es que vienen un bando todos los días y dice, bueno, la línea editorial de hoy es tal y tal, hoy tenés que decir tal y tal cosas de fulano, de mengano y demás, y que todos los días te parten un papelito, te llega un mail o te mandan un llamado telefónico, una reunión que te van dictando día por día o mes por mes o semana por semana lo que tenés que hacer. No existe eso, no existe. Yo supongo que no existe en ningún lado, al menos a mí no me tocó hacer eso. Las líneas editoriales de los medios, yo las comparo normalmente con una calle, con una avenida donde hay muchos carriles, digamos, hay lugares donde no se puede transitar, sería como una especie de vereda, si bueno, ahí por la vereda no podés andar. De acá y de acá sería el límite, pero el problema es cuando son esas calles bien angostas de una sola mano donde se puede andar así. Pero cuando el medio va ampliando, es decir, tiene veredas, hay temas que no se tocan, hay temas que no se tocan. Bueno, pero que sea lo más ancho posible para que en el medio circulen todos los carriles. Me parece que es como la situación ideal.